¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Es una jornada especial, una jornada de reflexión, de análisis y al mismo tiempo que nos proyecta hacia adelante en función de las definiciones que va a haber que tomar. Y los incluyo a todos, nos incluyo también. ¿Por qué? Bueno, porque es relevante lo que se va a terminar decidiendo de aquí en adelante. Ya lo vamos a estar analizando en instantes nada más, pero lo cierto, lo concreto es que después de esa masiva movilización de distintos sectores de la sociedad en lo que fue el Día de la Democracia, en lo que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, esa especie de manifestación, ¿no?, tan explícita de la voluntad de un sector de la sociedad que quiere estar presente en una jornada festiva como lo es el Día de la Democracia, pero que además, sin ninguna duda, le llevó al gobierno, creo yo, el compromiso de ratificar lo que es un pacto al cual hizo referencia no solamente el presidente de la Nación, también hizo referencia a la vicepresidenta, y además si uno estudia en detalle cómo fue el mensaje de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de Brasil y esperemos futuro presidente de esa misma república, bueno, realmente en todos los mensajes estuvo implícito la mención a la importancia, lo fundamental que es vivir en democracia. Al mismo tiempo, y este es el eje del comentario en este arranque del programa, lo que quiero mencionarle es que en gran medida la génesis de los mensajes, pero sobre todo el foco, estuvo puesto en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y usted va a decir, bueno, pero ¿cuál es la relevancia, cuál es en todo caso la relación que se puede establecer entre el acuerdo o no acuerdo con el Fondo Monetario, la situación delicadísima que enfrenta la República Argentina en términos de lo que es su endeudamiento, sobre todo en divisas, y al mismo tiempo el ciclo democrático? Bueno, creo yo que esto ha sido uno de los emergentes más importantes del mensaje del último día viernes. La relación que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estableció taxativamente entre los ciclos democráticos, los ciclos donde se va interrumpiendo, lamentablemente, justamente el ámbito de la democracia, la irrupción de los gobiernos de facto, la irrupción, uno podría decir, poniendo un común denominador, de los sectores conservadores en la Argentina desde hace muchísimas décadas, que lo que buscan permanentemente, y creo que esto uno lo puede ratificar y lo puede reafirmar, es la imposición de determinadas políticas de carácter económico, políticas regresivas, políticas que excluyen a las grandes mayorías, y quiero compartir con usted ese primer mensaje fundamental para el recorrido de nuestro programa. Escúchela a la vicepresidenta hablando de qué pasa cada vez que interviene un gobierno conservador, endeuda al país y después otro gobierno tiene que hacerse cargo. En el 2001, también a otro presidente radical, el fondo le soltó la mano y vino la crisis del año 2001. Pepe, Lula, se deben acordar, con 5 presidentes en un día. La verdad que deberían despabilarse un poco, digo yo, los del Partido Centenario, porque los 2 presidentes radicales que tuvieron se los tumbó el Fondo Monetario Internacional. Despabilense, muchachos. Bueno, este mensaje de Cristina Fernández de Kirchner tenía lugar, yo le diría, apenas algunas horas después de que se conociese el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Claro, uno podría pensar que pasó desapercibido, porque en medio de la festividad, la efusividad de amplios sectores de la sociedad que se habían manifestado en el ámbito de esa hermosa Plaza de Mayo, uno tenía la tentación de prestar más atención a estos mensajes que a lo que decía el comunicado del fondo. Sin embargo, lo que quiero proponerle como una lectura adicional es que las palabras de Cristina Fernández de Kirchner eran ya una respuesta a ese comunicado que había dado a conocer el Fondo Monetario apenas algunas horas antes de que se diesen estos mensajes en Plaza de Mayo. ¿Y qué decía el comunicado del Fondo? Mire, se lo voy a hacer muy sintético, muy sencillo. De un lado decía: la verdad que la Argentina está sorprendiendo porque está creciendo por encima de lo que esperábamos. Y de alguna manera también vemos bien que se está exportando mucho más que lo que se venía haciendo en los últimos años, al margen de una pequeña mención a propósito de lo que era que el gobierno nacional tenía políticas para
impulsar, si se quiere, el acceso a derechos de las grandes mayorías. No lo decía de esa forma, por supuesto, decía que en función de lo que era la recuperación económica había detectado mejoras de condiciones sociales y laborales con las cuales el Fondo Monetario, en principio uno entiende, estaba de acuerdo. Esta era una parte del mensaje. Sin embargo, inmediatamente después a esa especie de felicitación en torno al crecimiento, a las exportaciones, venía cuál era el eje del programa del Fondo Monetario y qué es lo que estaba buscando en esa negociación. Y claro, uno dice, bueno, ¿y ahora con qué me voy a encontrar? Mire, se lo hago corto, se va a encontrar con lo mismo de siempre. Y esto es lo más grave, se va a encontrar con lo mismo de siempre. ¿Qué decía el fondo? Bueno, que sería deseable un camino para la Argentina en términos de la reducción del déficit fiscal, pero sobre todo de la asistencia monetaria para financiar ese déficit. ¿Qué significa en criollo? Significa, señores, dejen de imprimir tanto con el Banco Central y sobre todo empiecen a bajar ese déficit que tiene la Argentina en este momento. ¿Alguna otra cuestión vinculada con las tasas de interés? ¿Qué dice el fondo? Tiene que haber en la Argentina tasas de interés que sean positivas en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que uno le saca la inflación y a eso hay que ponerle algunos puntos más por encima una tasa. Por ejemplo, para hacérselo fácil, una tasa del 55-60% anual. La pregunta es si es viable un país con una tasa del 60% anual. Hay otras cuestiones que marca el fondo, habla de una coordinación entre precios y salarios y uno ya sabe que está poniendo en foco en los salarios, ¿no? Porque coordinación de precios, el fondo podría ser mucho más taxativo, decir, bueno, esperamos que el gobierno implemente en materia regulatoria de los precios alguna política activa. Y sin embargo no lo marca. Lo que marca es el tema salarial. ¿Qué significa esto? Que los salarios vayan acompasados a lo que es la inflación, o en todo caso uno podría pensar hasta por debajo de la inflación, porque si bien el fondo dice la inflación es multicausal, esta es una gran victoria de la heterodoxia, al mismo tiempo lo que dice es atención con la evolución de los salarios. Bueno, ¿cuál es el común denominador de lo que propuso el fondo el día viernes, el mismo día que se hizo la movilización a Plaza de Mayo? Lo que propone el fondo, y yo también acá le hago la traducción, es recortar las posibilidades del Estado. Si el Estado tiene posibilidades en términos económicos, hay una parte que es financiera, y esa parte financiera tiene que ver con la emisión de pesos, obviamente. Es decir, si está endeudado en dólares, el Banco Central no puede emitir dólares, puede emitir pesos. Y eso genera muchas veces reactivación económica, una tasa de interés en términos reales, yo le diría en la línea de la inflación o por debajo, siempre estimula que sean muchas las familias, que sean muchas las empresas, las pymes que tomen un crédito, y sin embargo el fondo lo que dice es, no, tenés que poner las tasas por encima. Y yo podría marcarle más cosas, yo tomé unos apuntes pensando un poquito, el fondo le pide a la Argentina que tenga una política activa de acumulación de reservas, es decir, si te llegan dólares, guardátelos en las reservas porque obviamente me vas a tener que pagar a mí en algunos años y no los uses ¿para qué? Y bueno, por ejemplo, para financiar la importación de maquinaria, la importación de bienes de capital, de insumos, bueno, de todo eso que uno entiende que es parte del proceso de reactivación económica. Esto es lo más grave. Esto, lo que yo le estoy marcando, es lo más grave. Lo más grave es, el fondo acerca un mensaje, en ese mensaje dice, bueno, estamos recién en el comienzo de la negociación y lo que les estoy proponiendo es, puntos suspensivos, más de lo mismo. Más de lo que ya no ha funcionado nunca en ninguna parte y tampoco ha funcionado en la República Argentina. Hay otras cuestiones. ¿Cómo se negocia con el Fondo Monetario? Mire, escúchela también a la vicepresidenta hablando de este tema. Al que no se la soltaron fue el que vino después de nosotros. A ese le pusieron toda la tarasca, 57.000 millones de dólares, para que pudiera ganar las elecciones. Usted sabe, presidente, compañeros, compañeras, que se habla mucho de la famosa restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares. No, no, no. A la Argentina no le faltan dólares. Los dólares de la Argentina los tienen afuera. Se lo llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Bueno, esa es una respuesta a lo que planteaba el Fondo Monetario algunas horas antes nada más. El fondo, ¿qué le decía al gobierno nacional? Señores, cada dólar que entra ustedes lo guardan. Y si tienen que defender eso con una devaluación, lo tienen que defender. Los dólares se quedan en las reservas del Banco Central. ¿Qué le respondió la vicepresidenta a lo que ustedes escuchaban allí? ¿Qué dólares hay?
y que en todo caso habrá que ver cómo hace el gobierno nacional para tratar de hacerse de esos dólares. Una forma es tener y ser superavitario en el comercio exterior, que te queden más dólares de este lado cada vez que vos exportás más. Pero ahí la pregunta, y con esto cierro, es lo siguiente: ¿acaso el Fondo Monetario no ganó ya en la Argentina? ¿Acaso que estemos discutiendo esto y no estemos discutiendo algunas otras cuestiones que son centrales en la vida de los argentinos no implica que el expresidente Macri ya ganó? ¿No implica que ya ganó, que estemos enfrascados en una negociación donde, como somos los deudores, siempre tenemos las de perder, donde lo que se busca inexorablemente es el recorte de los márgenes de acción que tiene un Estado, que no son muchos, son bastante pocos, por cierto, pero donde el fondo nuevamente vuelve a atarle a la Argentina las manos en términos de las herramientas que tiene para poner en marcha el país? Y no la tiene fácil el gobierno nacional, y no la tiene fácil. Además de esto, otra cuestión que a mí me parece central y que quiero dejar planteada y que por supuesto es muy difícil, es que no necesariamente el crecimiento económico que tiene la Argentina, y le voy a decir esto, derrama, y me hago cargo del término, derrama en el bienestar de los argentinos. Como queda en evidencia, la Argentina crece a una tasa de entre el 9 y 10% este año. Sin embargo, uno no ve en la calle, uno no ve en las cifras de consumo, uno no ve en general en ninguna de las cifras que uno podría tomar como pulso de lo que es la evolución del poder adquisitivo de las familias en la Argentina, que ese crecimiento se haya trasladado. Uno no lo siente, uno no lo ve. ¿Y qué es lo que pasa en el medio? Bueno, la política de precios, el sistema de precios. Evidentemente hay algo allí que no está funcionando. Por eso la propuesta esta noche es hablar de la microeconomía. La macro está ahí, es parte de la negociación. Pero ¿quién habla de la microeconomía? ¿Quién habla de la mesa de los argentinos? ¿Quién habla de los alimentos? ¿Quién habla de los salarios? ¿Quién habla de cómo vamos a hacer para bajar la inflación? Porque eso generaría que esa maquinaria donde el crecimiento económico debiera trasladarse al bienestar de los argentinos, bueno, y que hoy no se está dando, empiece de alguna manera a tender puentes. Crecimiento no es desarrollo, y crecimiento y desarrollo no necesariamente es una mejora en términos de la calidad de vida de los argentinos. De eso es también de lo que el propio Fondo Monetario, bueno, debiera estar hablando. ¿Qué hay en el medio? Bueno, hay varias cuestiones, los monopolios que funcionan en la Argentina, los oligopolios, y sobre todas las cosas este llamado de atención. Si algo tiene que rescatar el gobierno de esta negociación con el Fondo Monetario es no perder la soberanía en términos de la decisión. ¿Por qué yo le decía que el expresidente Macri ganó en la Argentina? Porque lo que buscó es el chantaje permanente de algo que lo tenemos instalado ahora. Hay una oficina del Fondo Monetario en el Banco Central de la República Argentina. Entonces, en función de eso, es importantísimo tenerlo presente. Nosotros no podemos dejar que de aquí en adelante, durante los próximos 10 o 15 años, un gobierno, cualquiera sea, de cualquier extracción política, tenga que consultarle permanentemente al Fondo Monetario qué es lo que va a hacer en materia económica para incluir a los millones de argentinos que hoy están fuera del sistema. Esa es la clave y esa es la pregunta. Rápidamente vamos a ver un pequeño informe de lo que fue la jornada del viernes. ¡Amigo! Pepe ya llegó. Y a las 5. A las 5. ¿Cuánto se ganó los objetos? ¿Mucho? ¿Hace mucho que no nos objetos? Claro. Pouco tempo. Eu hablo de vez em quando com ele por telefone. Tudo preparado para o ato? Todo preparado. Voy a sentar a las chicas. Tiene un doble. Temían que pusiéramos un doble. Era luz. Un poco más viejo, ¿no? Eu venho aqui para agradecer do fundo do coração a cada homem e a cada mulher da Argentina que prestaram solidariedade a mim quando eu fui preso no Brasil e, sobretudo, a uma figura especial que fez um gesto para mim que eu jamais imaginei, o companheiro Alberto Fernandes. El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos
para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana, pero el pueblo siempre vuelve. Presidente, yo sé que tenemos muchas dificultades, pero siempre digo que ante las grandes adversidades, grandes acciones. Digámosle al fondo que nos ayude. Salgan a la calle cuando tengan que defender sus derechos, los de su patria, los de sus hijos. La democracia es tener memoria, es no olvidar. Los que quieren olvidar y los que invitan al olvido son los que quieren sacarse de encima la responsabilidad que han tenido en el tiempo que gobernaron. Lula, siempre que un hombre pase lo que te tocó pasar a vos, te voy a estar al lado de ese hombre. Porque ningún hombre merece la cárcel injusta. Como estoy con vos, Cristina, porque sé de tu inocencia y de tu honestidad. No esperen que me pare en otro lado, ¿eh? No lo esperen, no lo esperen. Les quiero dar las gracias por haber llenado esta plaza. ¡Celebremos! Hoy es un día de alegría. Hoy empezamos a construir la Argentina que soñamos, entre todos y todas. Cambiemos el mundo y cambiemos la Argentina y hagamos una Argentina justa, libre, soberana. ¡Viva la democracia! ¡Cuidemos los derechos humanos! Bueno, qué emocionante, qué emotivo. Señores, buenas noches, bienvenidos nuevamente a Caníbales. Presentamos ya a quienes son parte de nuestro programa. Doctora Natalia Salvo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿cómo están todos? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor José Manuel Ubeira. ¿Sos marxista de Marx, vos? ¿O tenés otro referente dentro del marxismo? O de Groucho, me dicen acá. No, sos de Marx. No, del de verdad, que se murió en Inglaterra. Bien. Sí, Escuché una entrevista tuya esta mañana en Radio 10, realmente muy, muy buena. Vamos a hablar de algunas de esas cuestiones que trataste, ¿eh? Sí, de todas maneras, en verdad el marxismo no es ni más ni menos que un recibo se prepárese de cómo operar algunas cosas de la realidad. Esto no significa que uno no tenga críticas con respecto al tema del marxismo. El de acá de la Argentina a veces dan ganas de llorar. Pero bueno, en principio es un recíbase, prepárese de cómo funciona o cómo se ve el mundo, ¿no? Bueno, muy bien. Y en este momento que el país está tan corrido a la derecha, a veces un poco de esta tintura estimula y sienta bien, como peridina, claro. Sí, sí, sobre todo para la función crítica, ¿no? Muchas veces en términos económicos es muy útil el neomarxismo para ver un poco cómo funcionan los sistemas. Úrsula Vargas, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Muy bien, todo bien? Muy lindo. Bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, todos emocionados, creo yo, por lo que ha pasado el viernes. Edgardo Moca, buenas noches. Buenas noches, Julián, gracias por invitarme. No, muchísimas gracias. Y bueno, también le damos la bienvenida a Liliana Gendel. Lili, ¿cómo estás? Buenas noches. Y a Pedro Peretti también. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad que me interesaba, todos presentados, todos listos para trabajar. Veíamos recién un resumen de lo que fue la jornada del viernes. La pregunta es, ¿qué significó esto? ¿En qué medida esto sirve para lo que tiene que emprender la Argentina de aquí en adelante, lo que tiene que llevar adelante el propio gobierno nacional? Cualquiera que quiera arrancar, todos tienen ideas, calculo, así que... Sí, yo creo que hay varios aspectos importantes. Fue ordenador, además de celebrar 38 años de la democracia, que siempre está al acecho porque atrás están los poderes económicos, sin olvidar el verdadero móvil, ¿no?, de la última dictadura cívico-militar, que utilizó el terrorismo de Estado, pero había un móvil económico, el famoso terrorismo económico, la instalación de un sistema económico especulativo, rentístico financiero, que legó formas productivas, hizo desaparecer 30.000 compañeros y compañeras, y además nos dejó normas aún vigentes, como por ejemplo la Ley de Entidades Financieras. Pero digo que fue ordenador, pienso en el discurso de Cristina, porque dejó sentado el pasado, un pasado que la derecha quiere borrar. Los constructores también, que hicieron posibles el retorno de la democracia, las madres, los soldados de Malvinas, los argentinos a las argentinas que estuvieron presentes aquel 14 de junio del 82. El presente, esta microeconomía que vos formidablemente, Julián, dijiste en tu editorial, los precios, la alineación con los salarios, la reducción de la capacidad decisional que tiene el Estado a través de la imposición del FMI, con las mismas recetas del consenso de Washington hace 30 años atrás, y el futuro, ¿no? Futuro que es fundamental. ¿Llegó?
Sí, yo hoy acudiendo a esto que acabas de decir, que me parece una gran editorial el que acabas de hacer, me parece algo muy significativo el hecho de decir que Macri ganó. Y me parece que... Podés no estar de acuerdo, ¿no? Claramente. Pero yo voy por esa línea. Hoy justamente traje, o sea, lo exhumé, la denuncia que en su momento determinado hicieron Claudio Lozano y que fue recibida por el fiscal Dilelo en el año 2018, donde se le imputa a Macri, Duhovne, Caputo y algún granuja más este tema de los 50.000 millones de dólares. Esta denuncia tuvo un mal recorrido, sí, pero después lo vamos a ver. Pero sí, efectivamente, cuando nosotros generalizamos, porque todas las generalizaciones son malas, yo me pongo a la cabeza, hago el mea culpa, hablamos del Poder Judicial, no todos fueron iguales. O sea, hubo un fiscal que en el año 2018, en pleno gobierno de Macri, se animó a encabezar una denuncia concreta para la investigación de los 50.000 millones de dólares vinculados al tema del empréstito del Fondo Monetario Internacional. Y según veremos de la licitud, sí, de cómo es que se gestó todo esto. Entonces Macri ganó desde el punto de vista de la impunidad que le dan los medios, el sentarse en un restaurante, o sea, con un procurador, hacer todo este tipo de cosas que efectivamente... Pero ese acto que se acaba de mostrar recién recupera algo que es decisivo para todo lo que tiene que ver con los pibes y el futuro de la Argentina. Me pareció que ese acto lo que recuperó fue la épica. O sea, de encontrar a un tipo como Lula, que vuelve de 100.000 batallas, abrazado específicamente a todos estos líderes latinoamericanos y que no haya recibido una sola línea este acto en ninguna de las tapas principales de ningún diario de Brasil. Es muy notable, ¿no? Lo que pasó con los diarios de Brasil. Bueno, pero esto quiere decir que si ellos lo están ocultando es porque realmente les preocupa. Úrsula. Dos cositas, una me parece más de color, que a mí me gusta Alberto y Cristina cuando discuten, ¿no? En vivo, frente a toda la multitud, sí, fue una discusión, ¿no? Parecía como la canción de Pimpinela, ¿viste? Claro, ¿no? Se hablaban. Hubo un intercambio ahí de mensajes. Intercambio. Sí. Me gusta porque además descoloca un poco a la oposición, están peleados, no, se llevan bien, es gracia, ¿no? Se sacaron una linda foto juntos, sí, ¿no? También. Sí. Y después marcar la ausencia, ¿no? De tan grande de esta fiesta que es la democracia, por parte de la oposición, que además tuiteaban los referentes más importantes sobre cuánto se había gastado y que esto y que lo otro y que hacíamos partidaria, sí, esta belleza que tenemos que es la democracia y que tanto nos costó a base de mucha sangre derramada. Que ellos me llamaba como mucho la atención, sí, eso, y después dije, claro, lógico, ellos en 4 años de gobierno no celebraron esta fecha. E incluso se hablaba del curro de los derechos humanos. Y la bandera de Romeo y Julieta colgando del balcón de la Rosada, ¿no? Entonces, yo no tengo nada contra el amor, me parece que es fantástico, realmente, sí, que es la llave de salida de muchas cosas. Claro, despolitizar por eso mismo, y me llamó mucho la atención esa ausencia, que uno cuando está frente al gobierno y va transitando, sí, hablo del periodo de Mauricio Macri, no te das cuenta, te vas llevando el día a día. Y dije, nunca lo celebraron. Ellos no les gusta la democracia, no están de acuerdo con que exista, o la quieren esas democracias que en realidad tienen nada más que el nombre, pero si escarbas un poco más se trata de otra cosa. ¿Edgardo? Sí, el acto está lleno de matices, cada uno de ellos daría para una conversación. Pongo el título nada más, sí, la escenografía de la entrada de Cristina al escenario es para hacer un comentario aparte. Pero quería tomar algo que se dijo, pero me gustaría profundizar. Mira, Edgardo, ahí está la foto que mencionábamos recién, ¿no? Esta foto le molestó a muchísima gente, quiero decirlo, porque en las redes sociales, ¿no? Apuestan a la segregación, claro, a la disrupción. Y justamente del discurso del personaje que tiene el micrófono, sí, quería hacer una observación. Yo creo que tanto Lula como Cristina Kirchner hicieron una referencia muy especial y yo diría muy dramática a los años del no al ALCA, a los años de la concertación sudamericana, y me parece que esa cuestión yo no la dejaría como un detalle anecdótico, porque tiene que ver con el tipo de situación en la que estamos. Hoy estamos, yo creo que la Argentina, la opinión pública, diría yo, argentina está viviendo la negociación con el fondo en un mundo que no es real,
en un mundo que nos muestra un Fondo Monetario omnipotente, en un mundo que nos muestra un mundo una globalización exitosa. Y realmente yo creo que no se le saca suficientemente el jugo a la posibilidad de desafiar lo que está ocurriendo en el mundo. Y yo creo que todo el discurso de Cristina podría enmarcarse bajo ese título. A ver, ¿por qué tenemos que aceptar esto? Por la legalidad de la deuda, por la moralidad de la deuda, por la imposibilidad de movernos con nuestros hermanos de Latinoamérica y el mundo para otra salida. Yo creo que eso está abierto. Y digo de paso que eso también tiene que ver con un paso no felicitable del gobierno en estos días, que es haber participado en ese circo norteamericano, en el que Estados Unidos se convirtió de golpe en el árbitro de qué países son democráticos o no democráticos. Es muy notable, ¿no? Bueno, eso en términos institucionales le puso una etiqueta a algo que vemos permanentemente, que es que Estados Unidos es quien decide quién es democrático y quién no, ¿no? Lili. En primer lugar, una profunda emoción de ver a la gente en la calle, de recuperar la calle, porque compañeros, la alegría es nuestra, compañeras, la alegría es nuestra. Y cuando desde otros canales nos preguntan, ¿y ustedes qué festejan? Les podemos contestar, la alegría nuestra, loco, no hay manera de dar la vuelta. Por lo que decía Úrsula, por lo que decían, porque los derechos humanos, estaba Estela, estaba Tati, hay una foto de Estela y Tati con 2 bastoncitos, que es la fotaza del año. Estaba Lula, estaba el Pepe, estaba la Patria Grande, estaba Néstor presente. ¿Cómo no vamos a festejar la alegría de lo que se ha recuperado? Y quiero tomarme un momentito para hablar de nuestros medios, porque el doctor Ubeira hablaba de lo que pasó en Brasil con lo que no se dice de Lula. Podemos decir que nuestros medios son todos psicoanalistas. Se han dedicado a hacer interpretaciones acerca de cómo se sentía Cristina, que entró enojadísima y después, Nelson, y Alberto en realidad le pusieron la vara y entonces, y hay una serie, yo creo que deberíamos pedirles a los colegas periodistas que por favor vayan a la carrera de psicología y den cátedra. Lili, ahí mira, ahí está la foto que vos mencionabas recién. Maravillosa, maravillosa esa foto. Me parece que en ese sentido los medios, reitero, perdonen el aburrimiento, necesitamos una ley de servicios de comunicación audiovisual. Falsear la realidad es un delito. Hay una responsabilidad para quienes ejercen el periodismo. No es un chiste, no es cualquier profesión. Entonces, mentir como se miente, mostrar una foto donde dicen que hubo 20.000, cuando en realidad hubo 250.000, caramba, esto es una mentira flagrante y es un delito. Mentir es un delito, pero si además tenés una responsabilidad, el delito es mayor. Bueno, algunos canales mostraban imágenes de la plaza en su etapa primera, digamos, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, eran las 5 o 6, y seguían mostrando las imágenes de las 2 de la 3. Digo, no, poné las que son de ahora. Con la realidad. Era raro, era raro. A la plaza realmente te dabas cuenta que no entraba. Si necesitaban imágenes, C5N se las prestaba, digamos, nosotros teníamos una cámara ahí. Pedro. Bueno, yo la vi muy bien a la presidenta, muy suelta, muy contenta, en clave, se ve que actuar en clave nacional, popular y latinoamericana le sienta muy bien. Y lo otro que uno ve es que cuando Cristina agarra el micrófono es como cuando Maradona agarra la pelota, ¿viste? Produce esa sensación de que va al ángulo y siempre la pone al ángulo, lo cual es uno de los grandes cuadros políticos. Yo una vez le escuché decir a Aníbal que era el cuadro político más grande que había dado la Argentina en los últimos 50 años y pensé, digo, se lo dije un día a Aníbal, digo, pero había necesidad de decir eso, digo, me parece que es una exageración y no, creo que es una descripción absolutamente objetiva, creo que es un cuadro político gigantesco y en ese sentido actúa y en ese sentido está mandando un mensaje muy claro a lo que es el tema central de la Argentina de los próximos años, que es el tema de la deuda, y yo no creo que haya ganado Macri, sinceramente. Yo creo que lo que ganó acá es la derecha, que es, por primera vez tenemos una derecha que tiene una profunda conciencia de clase, y que hay un montón de síntomas que se ha dado y que ha mantenido la unidad. Si ustedes ven el análisis que hace La Nación de hoy sobre el voto que tuvo la derecha por clases sociales y el voto que tuvimos nosotros y cómo se nos escapa el voto a nosotros. Y usted reflexiona algunas cosas que por ahí no se conocen. Yo el otro día estuve en Villa María y fue Alberto en la campaña de Villa María y lo invitaron a un tambo. A un tambo, pasó el día en el tambo, los dos eran 2 hermanos tamberos. El dueño del tambo era el secretario de la Sociedad Rural de Villa María.
Se fue Alberto y lo echaron de la Sociedad Rural de Villa María. Lo expulsaron. Eso demuestra que hay una unidad y una conciencia de clase en la derecha que nunca hubo y que nosotros debemos recuperar, porque mucho del problema del endeudamiento que tenemos nosotros es producto de los malinches que le habilitaron la derogación de la ley de pago soberano cuando empezó el gobierno de Macri. Digo, tengamos en cuenta eso, porque el endeudamiento no fue solamente la derecha. Parte de algunos sectores que llegaron por el voto del Frente de Todos, no vamos a dar algunos nombres, pero todos los conocemos, fueron los que le habilitaron el pago y el endeudamiento a Macri. Y yo creo que en ese sentido el Frente de Todos debe ser estricto. El que saca los pies del plato debe pagar las consecuencias. Pero a ver, cómo, a mí me parece muy importante lo que decís. Creo yo que Macri ganó en términos de lo que vino a hacer y lo que nos dejó. Entiendo que él es un exponente de una cantidad de políticas que uno puede ver a lo largo de las últimas décadas en la Argentina que vuelven una y otra vez. Ahora, yo creo que hay una clave que es fundamental y que se lo escuchaba más temprano en la radio al doctor Ubeira, que es cómo hacemos para que todos los argentinos se enteren lo que está pasando. ¿Cómo hacemos para que quienes nos está mirando en este momento sepa que cuando vaya a pedir un aumento de sueldo porque no le alcanza para ir al supermercado y le digan que no, ya sea trabajador del Estado, eso va a tener que ver con el préstamo que tenemos que devolver? Esa es la falencia nuestra. Yo creo que el gobierno ahí estuvo muy flojo en la negociación, porque puso la negociación en clave económica, cuando la negociación de la deuda externa es claramente en clave política, con difusión, con nombre y apellido. A nosotros siempre nos falta ponerle precisión a los conceptos, ponerle nombre y apellido. Las generalizaciones son el reducto donde se esconden los cobardes. No, pero Pedro, a ver, entonces, es difícil la discusión en términos macroeconómicos, nos queda grande a todos, porque ¿qué es lo que está discutiendo en este momento Guzmán en Washington? Y bueno, no sé, son una cantidad de cosas técnicas que uno dice, bueno, la verdad, tasa de interés, a mí que me importa. Pero cuando vas a un banco y de pronto te dicen, no, mira, este préstamo te sale 70 puntos anuales de tasa. Vos decís, pero ¿cómo 70 puntos anuales de tasa? No, bueno, porque el Fondo Monetario dice que ahora las tasas tienen que ser reales en términos de la inflación. Entonces vos decís ahí sí me está jodiendo. Perdón, ¿no? Bueno, pero yo no me refiero a eso, Julián. Cristina me parece que por primera vez fue contundente con un tema que nosotros ya venimos repitiendo acá, que es ir tras los nombres de quienes pidieron el préstamo y se lo fugaron. Por suerte la lista la tenemos, sabemos los nombres, hay que ir por primera vez para ese lado. Pero uno no puede retroceder tanto, me parece. Ahora no puedes decir, bueno, no pago la deuda porque la desconozco. Ahora ya es tarde. Ahora ya es tarde. No, poder podés. Que la paguen los que la jugaron. No es no pagar la deuda por eso, es que pongan la guita los que se la llevaron. Los que se la llevaron, claro. Exactamente, los nombres tiene que haber un recurso. Si no lo hay que inventarlo. Porque ese asunto, no está el recurso. ¿En qué artículo está? No sé. Ubeira inventa un artículo y lo... Soberana tiene el recurso. Que era el que tenía el copyright del derecho penal creativo. Nosotros nos manejamos con... Además yo creo que al FMI le puede gustar esta idea. Ellos son muy de estar persiguiendo, ¿no? Evasores, corruptos. Pero creo que hay otro eje acá que es central, y Cristina lo marcó en el discurso. Ahora persiguen con togas, antes lo hacían con botas. Si la impunidad judicial respecto a estos responsables continúa, entonces esto sí va a ser una famosa cinta de Moebius. Me parece que ahí está el otro eje, el eje judicial, que o casualidad también es el único poder del Estado que no se democratizó. Lo dice acá el Gallego continuamente. Me parece que a veces se trata de desarticular o implementar la cuestión de lo judicial como es una discusión cerrada, encriptada, que tampoco recabe o derrama en la sociedad. Y la verdad que sí, porque la impunidad hace que esto sea cíclico y que la derecha, cada vez que acceda en este último caso democráticamente al gobierno, vuelva a endeudar al país, y esto lo pagamos todos los argentinos y las argentinas. Gallego, ¿cómo hacemos para que todo el mundo entienda que en gran medida lo que nos va a pasar en los próximos años tiene que ver con esto que se está discutiendo ahora? Bueno, me parece que ese es el misterio, ¿no? O sea, a mí me da la impresión que la gente, cuando digo la gente, quiero decir el pueblo en general, generalmente se asusta, como nos pasa a todos. Yo, por ejemplo, tengo pánico a los aviones y para sacarme el pánico aprendí a cómo se maneja un avión. Entonces, generalmente la forma de resolver los problemas es conocer más que desconocer.
Entonces, yo entiendo que hay una cuestión técnica que tiene que ver cómo se pagan las tasas, los plazos, todo ese tipo de cuestiones que seguramente Guzmán debe ejecutar a la perfección. El punto es explicarle a los señores de la República Argentina, al pueblo argentino, de cómo un gobierno como el de Macri, habiendo tomado un país desendeudado, nos enterró por 20 años y la repercusión que va a tener para la enfermera que atiende en el hospital donde trabaja mi hija, que se toma 2 colectivos para llegar al Ramos Mejía, en la incidencia de la SUBE, el no poder tener que darle una educación de calidad a sus hijos, el saber concretamente que ese salario que va a tener va a ser un salario exiguo y que no va a tener posibilidades a lo mejor de desarrollarse, y que todo eso tiene que ver con la fiesta organizada por una caterva de sinvergüenzas que todavía tienen el tupé de sacarse fotos y mostrar concretamente de que son impunes. Y hay mucha gente que le ha calado el discurso de que pareciera que se pidió la deuda específicamente para financiar el déficit que había dejado el gobierno anterior. Y eso no está esclarecido. Entonces, el presidente Franklin Delano Roosevelt, cuando quiso meter el New Deal dentro de la sociedad norteamericana, inventó el anterior a lo presidente. Hablaba toda la semana, que se llamaban charlas en la chimenea, y donde de alguna manera le explicaba al pueblo norteamericano por lo que estaban pasando y lo que iban a tener que pasar. Y Churchill hizo exactamente lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial. La gente se compromete cuando conoce. Ahora, si el problema del Fondo Monetario Internacional lo tratamos en esta mesa y lo hablamos nada más que entre 150.000 tipos que son más o menos esclarecidos y que saben el negocio, los 50 palos que están afuera no entienden nada. Y bueno, esto hay que bajarlo a la unidad básica, hay que bajarlo a los compañeros que están en los sindicatos de la República Argentina sacando una minoría, el resto fue cómplice de muchas cosas que se llevaron adelante y ahora le van a tener que explicar a los afiliados de sus gremios por qué no le van a poder aumentar y que la responsabilidad no la va a tener este gobierno. Este gobierno va a tener responsabilidad de gerenciar el problema, pero la responsabilidad real de haber creado esta deuda es del gobierno anterior. Yo te voy a poner una línea nada más abajo, una llamadita, y ya voy con Pedro y con Lili, porque es cierto que la Argentina tenía deuda y la sigue teniendo, pero lo que cambió fue la matriz de quiénes son nuestros acreedores, porque en algún momento era el mercado, ese mercado son bonistas individuales y ahora mucho de eso fue reemplazado, primero por deuda en moneda extranjera, que decía, si no me equivoco, era Pratgay, que decía, bueno, el problema es el déficit. No, el problema no es el déficit, porque digo, si yo pudiese imprimir pesos y pagarle al fondo con pesos, ahí sí te doy la mano a lo que estás diciendo, pero la realidad es que yo por más que imprima, le tengo que pagar con dólares y tengo que cambiar mi matriz productiva para generar los dólares para pagarlo. Totalmente. Esto es favorecer a determinados sectores, que son los exportadores, en detrimento de otros sectores. Entonces, atención con lo que está pasando. Y lo otro, lo fundamental es, ¿qué cambia ahora? Que hay un señor que se llama Fondo Monetario con el cual yo tengo que ir a discutir todo. Y eso no pasaba antes en la Argentina, por lo menos en los últimos años. Perfecto. Eso, tal cual como vos lo estás contando, así como lo estás contando, hay que bajárselo para que lo entienda el último operario y el último obrero de la República Argentina. Estos tipos liquidaron el país. Y ahora la vas a tener que mamar durante 20 años. Y los vas a tener adentro. Entonces hay que decírselo a la gente con toda claridad. Yo lo que no noto en la clase dirigente, y mirá que tenemos unos cuantos que se pintan de dirigentes, es decirle, muchachos, fíjense que perdimos 4 millones de votos que no votaron al peronismo porque estamos mal, pero no estamos mal por una casualidad, estamos mal porque en un momento determinado elegimos lo que elegimos. Y estos son los verdaderos responsables. Por eso traje esto acá. Porque esta es la demostración de cómo el derecho juega pura y exclusivamente para ocultar a los verdaderos responsables. Y esto tiene nombre y apellido. Acá está la matriz de la denuncia de los 50.000 millones de dólares. Hoy la traje para hacerle un homenaje a Dilelo. Que Dios lo tenga a la gloria. No soy creyente, pero bueno, no importa. Que Dios lo tenga a la gloria. En algún lugar debe estar. Y él se animó a decirle claramente a los jueces: acá se robaron 50.000 millones de dólares y la Constitución Argentina, en el artículo 76, dice claramente que los empréstitos los tiene que hacer el Congreso. Y estos tipos, amparados en cualquier cosa, firmaron esto que firmaron.
el juez Ercolini planchó la denuncia y el fiscal de Cámara, Moldes, ese que se vestía con la camisa negra y que era uno de los viudos de Nisman, no mantuvo el recurso y esta denuncia se archivó. A ver si la podemos mostrar, señor director. Y mientras tanto también quiero, no sé si llega hasta acá, pero esta es la denuncia que presenta el doctor Ubeira, acá está. Ahí está el ingreso, eso es agosto del año 2018. Sí, acá está, agosto de 2018, y una denuncia que obviamente quedó archivada. Quedó archivada. Veíamos hace instantes nada más imágenes de la plaza. El doctor Ubeira hacía mención a la justicia en particular. Y vamos a ver este encuentro que registró Pablo Dugan en el restaurante Kansas, si no me equivoco, ¿no? Kansas, sí. A ver, bueno, esto, ¿no? El procurador Contegrán con el expresidente Mauricio Macri y lo que uno podría considerar que es, bueno, dice, mínimamente una especie de conflicto de interés planteado a la luz del día, porque el fiscal tiene en su haber, el procurador, varias investigaciones que lo tienen al expresidente Macri, porque eventualmente se supone que esto no pasa, se supone que Macri pertenece a un partido que es republicano y que respeta, en función de lo que dicen, la autonomía de los distintos poderes. Y a ver si lo tenemos a Pablo Dugan explicando las circunstancias en las cuales fue tomada esta fotografía. A ver, probemos. Bueno, la verdad que a mí me sorprendió mucho, los vi a ellos dos juntos, me llamó la atención por las causas que tiene Mauricio Macri en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la reunión de Macri con el jefe de los fiscales me pareció algo altamente irregular, sospechoso, y bueno, nada, tomé la foto y después me acerqué a hablar, a los dos los conozco, y le pregunté justamente a Julio Contegrán, y según alegó el doctor Contegrán, que es el jefe de todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires, él puede reunirse con Mauricio Macri porque en la causa en la que está procesado, y esto, a ver, por ahí Vanessa me ayuda, es de fuero federal y él no tiene jurisdicción sobre los fiscales federales. De todos modos, entiendo yo que no debe ser la única causa que tiene, ni la única denuncia que tiene Mauricio Macri en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y no creo que todas las causas que tiene la provincia de Buenos Aires sean solo de jurisdicción federal. Me pareció altamente regular, no me llama la atención por la impunidad con la que se mueve Mauricio Macri habitualmente y por los amplios contactos judiciales que tiene. Perdón, antes que pases a... lo primero que habría que decirle a Contegrán que es que naturalmente no es aconsejable para un procurador general que se sienta a comer con bandidos. Generalmente es bueno... Claro, es bueno, hace a las buenas José, prácticas no sentarse con bandidos. En enero de 2019 el Código de Ética que mismo, Contegrán había aprobado, dice que esto es una causal de destitución. Así que bueno, le aplicarán seguramente su propia medicina. Pero en segundo lugar, más allá de comer o no con los bandidos, el gran tema es que lo que está mostrando esa foto es que Macri tiene mucha suerte de que este gobierno haya destituido la doctrina Irursum. Porque ahí lo que tenemos en esa foto es una ejecución palmaria de la doctrina Irursum. Porque ahí tenemos... A ver si podemos recordar qué es la doctrina Irursum. Lo que sostenía era claramente la extensión de aquellas personas que habían tenido poder y que mantenían el poder residual luego de haber cedido de la función para influenciar en las causas que estuvieran en trámite. Digo yo, si esto no es una aplicación en extenso de la doctrina Irursum, digo yo, ¿qué lo será, no? Ahora, la pregunta del millón, y esto es lo que me parece que es verdaderamente interesante, es que todos deben estar tranquilos, y la familia de Macri puede estar perfectamente tranquilo, porque la doctrina Irursum en estos tiempos no rige. Natalia. No, pero recordaba no solamente este código de ética que el mismo Contegrán aprobó en enero del 2019 y que hace que estas reuniones que son incompatibles, ¿no?, y que pueden mellar la famosa imparcialidad y que es causal de destitución, que es el jefe de los fiscales y lo fue cuando, por ejemplo, el fiscal Bidone, que fue el del triple crimen y que también está procesada en el marco de la causa D'Alessio por aportar datos respecto no solamente de Pedro Echeve, sino de otras personas más para poder extorsionarlos, para poder ponerlos en pánico, para poder decirles cuándo habían entrado y salido del país, también estaban bajo el arbitrio, digámoslo así, en términos de autoridad de este fiscal, que también, digámoslo,
sin pelos en la lengua, fue un famoso ariete de persecución porque volvemos a la famosa tríada, ¿no? La política, el sistema de justicia donde no están jueces y fiscales y también los medios de comunicación. Pensemos si esa misma foto se hubiese dado entre Cristina Fernández de Kirchner y algún fiscal o algún juez. Hicieron un lío bárbaro cuando teóricamente se había reunido en la Quinta de Olivos con el juez Casanelo, que después se demostró que los dos testigos eran truchos y así no fue. Lili. Lo sorprendente no es la impunidad de Macri, doctor Ubeira, solamente, porque de eso ya sabíamos mucho. Lo sorprendente es que se saquen esa foto en un lugar como Kansas. Entonces la pregunta es, nos están provocando, nos están mostrando que siguen teniendo todo el poder del mundo y que no les importa ni un poquito que venga alguien que le saque la foto. Cualquiera de clase media, medio alta puede ir a un restaurante de esas características, verlos, cualquiera los puede reconocer porque son dos figuras muy conocidas, sacarles la foto, y este es una patoteada. Rocco Carbone, insisto, explica con claridad cómo se mueve la mafia. Recordemos que Macri, la familia Macri, es una familia ligada a la mafia y que esta es una actitud de patotero. Es una actitud de te mojo la oreja, como con quien quiero. Hay mucho de esto, ¿no? Y con Tegrán lo que hace es decir, y yo puedo tener el lugar que quiero, y no me importa nada el código de ética que yo mismo puedo haber firmado, porque hoy lo firmo, mañana lo borro, y me voy a comer con quien se me da la gana, y a mí nadie me va a hacer nada, igual que el FMI, que arrastra su propio código, da un préstamo que en realidad no debió dar, y hoy puede decirnos si ustedes van a pagar el 70%, el 80% o el 90% y van a hacer lo que yo diga. Y una palabra más en relación al sistema judicial, Julián. A veces hablamos del sistema judicial y nos referimos a estos personajes. Hablemos del sistema judicial en su conjunto. Corrupto, misógino, patriarcal, machista y patotero. El juez Ariel Lijo detuvo a la odontóloga Edith Bernstein porque tenía cannabis en su casa por su fibromialgia. Se la llevaron detenida provocándole un enorme daño. Le robaron dinero que tenía en su casa y arrastraron absolutamente con todo el material medicinal que tenían. ¿Alguien le dice algo al hijo de Morales que tiene cannabis y que lo hace para vender en grandes cantidades? No, pero si lo tenés porque estás enferma y vas a producir tu propio aceite, un juez como Lijo te detiene, te tiene 1 hora y toda la noche detenida y te roban. Pregunto, ¿quién sanciona al juez Lijo? Porque hoy Edith Bernstein decía, quiero que me pida perdón. Yo quiero un poco más, no quiero que le pida perdón, quiero que renuncie, porque ese señor no puede ser juez. Pedro. No puedo agregar nada a todo lo dicho por la mesa. Realmente la actuación de la derecha es obscena, como en todos los ámbitos. Pero ¿ves una conexión entre lo económico y lo judicial en este caso? Por supuesto, es claramente, y tan claramente está. Y yo creo que esa es una de las principales fallas que ha tenido nuestro gobierno, no haber atacado de entrada a la Corte Suprema de Justicia. Cada cambio estructural, económico que se hace, lo primero que hay que hacer es tocar la Corte. Pero cuando decís Perón, atacar a la Corte, no suena bien, te soy sincero. No, bueno. ¿Qué sería? Atacar la Corte. Lo hizo... pero respondeme con algo con distinto. Perdón, Pedro, el doctor Ubeira se ríe para adentro. Hoy un diario habla de la embestida de Soria contra la Corte. Quiero retomar lo que está diciendo O sea, lo que hizo Soria está... de la Corte si me dejan terminar, puedo terminar. Cuando Perón empezó el más grande proceso de transformación, lo sacó a Sagarna, que era el presidente de la Corte, y armó una Corte. Cuando Menem hizo el segundo gran proceso de transformación en la Argentina, inventó la Corte de los Milagros. Y cuando Macri vino a hacer este desastre económico con 47.000, puso a 2 soberanos por decreto y en comisión, que lo ha explicado tantas veces en este programa el doctor Ubeira, que no tengo nada que explicar. Entonces, el tema de la justicia es central. Y nosotros hemos perdido 2 años. Y también eso es muy importante porque la primera, hay que ponerle en la picota pública, con nombre y apellido, como hizo Soria el otro día. Digo, el problema de los deudores de la deuda externa, de los fugadores de la deuda externa, hay que ponerlo con nombre, es parte del debate ideológico que se debe dar de cara a la sociedad y es parte de la batalla cultural central que no hemos dado. Nuestro gobierno toma una decisión y se esconde. Hay que tomar una decisión y salirla a bancar en público. Decir por qué se toma, cuál es esto, por qué esto. Lo que hacía Cristina Fernández de Kirchner. O sea, tomaba una decisión y te decía, mira, esto va a beneficiar esto, la plata va a salir de acá y esto de acá.
Y es cadena, y lo que sea, pero hay que comunicar las cosas, Pedro, y debatirlas de cara a la sociedad. A ver, una con Edgardo, antes de ir al próximo tema. Pero no cambió la Argentina en los últimos años, digo, desde Macri en adelante, la conformación de la Argentina, de los poderes reales, ¿no son hoy los poderes reales mucho más poderosos que hace algunos años? ¿No hay una correlación de fuerzas distinto? No es estrictamente desde Macri, es desde el conflicto agrario de 2009, desde el establecimiento de una oposición golpista con el concurso central de los medios de comunicación. Acá existe algo así como un poder fáctico, un poder que no está habilitado por ninguna ley, por ninguna... Uno pregunta, se asombra porque el hijo se ve con Macri y dice, y no hay leyes que sancionen. Sí hay leyes, y no hay posibilidad de llevar, hay posibilidad de... Contegrán con Macri, decís. ¿Qué dije? Dijo, Contegrán. Acá funciona una ley especial para los poderosos. Sí. Y Macri además es un ideólogo y un exhibicionista de esa práctica, porque forma parte de su carrera política, el saber que él está por fuera de la ley como lo estuvo siempre, como lo estuvo cuando era un mafioso económico. Ahora es un mafioso político y económico. Bueno, relacionado con esto, relacionado con la cuestión económica que hablábamos hace instantes nada más, saben ustedes que durante esta semana se archivó una causa que se la conoció como la de los dólares termosellados, ¿no? Una palabra que generó como... Ya se ríe, güera. Pero déjame que por lo menos le explico, ¿no? En plena campaña electoral, saben ustedes, yo estoy leyendo algunos datos, a día de las elecciones PASO, justamente, muy oportuna, comenzó a circular una información, ahora vamos a dar algunas referencias, vinculada a la desaparición de una mujer. Relacionado con ese tema, inmediatamente apareció lo que parecía era un peritaje, que después terminó siendo trucho, donde ese perito lo que decía es, me pareció haber visto una caja marrón donde había donde había dólares termosellados. Y bueno, inmediatamente, por supuesto, el periodismo independiente se hizo eco de esto, como es obvio, y hacía este tipo de cosas. Tenemos el video de cuando sacan en un Corsa gris, sacan las cajas de archivo, que ahí estamos viendo. Mirá, las imágenes. Ahí están, estas imágenes donde sacan las cajas del archivo. ¿Ahí las ves? Las cajas no son cajas de zapatos, son cajas más grandes, ese tipo de archivo. Bueno, dice la nieta, dice la hija y el abogado que eso están repleto de dólares termosellados. Bueno, así que esto no se ha llevado todavía al expediente, pero esto ya lo han dicho públicamente. ¿Pero las cajas las tiene la justicia? No, las cajas se las llevó el Corsa y esta filmación muestra cuando se las llevan en el Corsa, que no se sabe dónde están las cajas ahora, o a lo mejor eso es dinero del narcotráfico, del lavado de dinero, no se sabe. Todavía no se sabe nada. Están investigando, pero todo esto que te cuento es cierto. Está circulando en las redes que eran 75 millones de dólares. No es cierto hasta ahora eso. Han hecho un cálculo por el tamaño de las cajas, pero no se sabe. Y algunos decían que estaban enterrados. No, estaban apilados en una caja. Esa es la verdad de lo que ha pasado. Es un tema gravísimo, sobre todo porque en el kirchnerismo la palabra dólares, el concepto... Sí, aparte dicen que estaban sucios con tierra. Seguro, dólares termosellados. Así que puede crecer esto, insisto, no está en el expediente esto, pero sí todo esto está presentado ante la justicia. Perfecto. Puede crecer esto. Bueno, yo no sé. Puede crecer esto, quiere decir, confío en que el periodismo tome esto y lo haga crecer. Lili, estaban termosellados, pero estaban sucios a la vez, no saben nada, pero al mismo tiempo esto es cierto. Los cuadernos que estaban y después se quemaron y después resurgieron como el ave fénix. Igual mal armado. Yo me perdí, no sé si están quemados o no. Todavía no sé, está en una parrilla. Pero a ver, estaban termosellados, pero no eran dólares. No, y eso yo ahí quiero marcar algo para que la oposición y sobre todo los periodistas objetivos, serios y coso, claro, tomen nota, porque terminaron siendo billetes del estanciero, y a mí me parece que eso es feo, deberían haber sido del petrodólar, ¿no? De un juego que no sea tan argento como el estanciero. La oposición tiene un fetiche con el tamaño, realmente, el tamaño de los bolsos, el tamaño de las ¿hay algo con el tamaño? Hay un fetiche muy obsceno, ¿no? Realmente, yo estoy un poco con Liliana, que se constituyen en una suerte de psicoanalistas. Yo creo que si ellos van, realmente se hacen una panzada. Pero una cuestión, fíjate, todas las causas tienen algo de estas características. El tamaño.
Además, Majul corriendo por Palermo encuentra un pendrive. Luego, los cuadernos... Pero cualquiera corriendo por Palermo encuentra un pendrive con... Pero por supuesto. Pero además las pericias truchas del Rincón del Vago, las pericias que hace Ocaña, caseras, una cuenta de Lázari. La verdad que hacen, yo lo ponía en las redes sociales, hicieron las causas con escarbadientes. Si realmente no están soportados por este poder real que decía Edgardo, esto es para la risa. A ver, le vamos a pedir más detalles a Sara Delgado, es periodista de La Opinión Austral, es quien siguió de cerca este tema. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches ahí en el piso. ¿Cómo están? Un gusto poder charlar con ustedes de este verdadero bochorno. Me reía un poco recién cuando los escuchaba. Es un bochorno, ¿no? Sí, es un bochorno. Bueno, y sobre todo esto, digo, empezando desde el principio, quisieron vincular la aparición de los supuestos dólares que terminaron no siendo tal cosa con una desaparición, con una verdadera desgracia que vive la comunidad, ¿no? Y uno, en este caso, y ahora vamos a ir al tema de qué pasó con esta causa de los dólares, no puede dejar de linkear esta situación con lo que vivió ya previamente la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue marihuana excavando campos, preparando un terreno también para después el ataque a la residencia donde estaba la gobernadora, la ex presidenta de la Nación, la nieta, digo, situaciones que generan odio sobre todo cuando hay un periodismo que no se para en la vereda de decir, che, a ver, pará, es dudoso, esto en mi provincia puede pasar, puede haber sucedido que hayan secuestrado a una mujer desde el ámbito político, digo, todo un entramado muy extraño, y bueno, siempre faltan actores y actrices para que el circo sea completo, ¿no? Y en este caso fue lo que pasó con la presentación de Mariana Zubik y Paula Oliveto, que 7 días después de que el peritrucho Marcos Herrero dijera que había visto dólares, que los había visto supuestamente 3 meses antes en un allanamiento ilegal y se lo escondió a la justicia, fueron corriendo al Tribunal Federal 7 ahí en Buenos Aires a decir, esto tiene relación con la plata que tiene Lázaro Báez, y si Lázaro Báez tiene plata escondida se la dio Cristina. Digo, no había ningún argumento sólido para que el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, dijera, bueno, acá hay una buena punta, vamos a investigar. Lo que hicieron es lo que hacen siempre, un montón de recopilación de medios periodísticos, digo, de portales, copias, y con eso se fueron a la justicia. Digo, también habla un poco de la vaguedad a la hora de hacer las presentaciones judiciales, ¿no? Y nada, vinculado con una desgracia, como ya lo hicieron con el crimen de Fabián Gutiérrez, ¿no? Que no tenía ningún vínculo con la política, y sin embargo acusaron también en ese momento al kirchnerismo de estar detrás de un crimen tan terrible, ¿no? A mí me pareció muy cómico, obviamente, que en principio fuesen billetes del estanciero, ¿no? Los que estaban allí. ¿Esto efectivamente fue así? Lo que aparentemente había en ese galpón, yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver las fotografías, no es una vivienda, es un galpón que está en una chacra de José Luis Balado, que es expareja de Marcela López, que además tiene una pericia que básicamente lo declara inimputable, no sirve ni siquiera como testigo lo que él pueda llegar a decir en el marco de esta causa. Él tiene un sobrino que se llama Mario Balado, que es secretario, trabaja en el equipo de Máximo Kirchner, ahí la vinculación política, ¿no? En ese espacio, en ese galpón donde había un montón de basura, de bolsas, de papeles, de tierra, había una caja de zapatos forrada, una única caja de zapatos forrada, con las piezas del estanciero pero revueltas y algunos muñequitos, bueno, quienes conocen el juego saben cómo, digamos, lo que trae, y eso es lo que vieron. Y el perito lo que hace es decirle a la hija de Marcela López y al abogado, vuelvo con esto, ingresaron sin autorización judicial, decirles que él lo había visto. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque al otro día le hacen un espionaje a la persona que alquilaba en ese lugar y lo persiguen. De hecho, esos son los videos que después le muestran a cierta parte del periodismo, que los muestran como una prueba cabal de que esas cajas tenían dólares. No, el tipo se estaba yendo porque dejó el alquiler, porque dijo, acá apareció un maxilar, yo no quiero tener problemas, me voy. Pero ellos nunca lo habían visto, solamente lo vio el perito. Y el perito, digo, el falso perito, es una pieza clave en esto, porque no solamente plantó el maxilar de Marcela, que quiso atribuirle a Marcela López, que corresponde con un cráneo que apareció y que quiso atribuirle a Viviana Luna en Mendoza y que por eso está detenido, sino que en más de media docena de causas hizo lo mismo. Lo hizo en el caso de Facundo Asturdillo, lo quiso hacer en el caso de Santiago Maldonado cuando dijo que había encontrado un collar suyo y las organizaciones de derechos humanos le dieron
le dieron una patada, iba a decir, pero bueno, lo echaron del lugar, digo, era increíble las cosas que estaba mencionando. Y sin embargo, durante todos estos años él pudo operar, cobrándole a la familia sumas muy importantes, digo, intervino en causas muy importantes. El de Marito Salta es un juicio que se está llevando adelante ahora en la provincia de Santiago del Estero, lo tuvieron que suspender después de su detención porque la única prueba que hay en ese juicio es esas cartas que él hizo aparecer diciendo que se trataba de un crimen satánico, y esas fueron horas, fueron meses de tapas, de notas, en donde nunca nadie desconfió de las cosas que decía. Digo, vuelvo a esto, Mariana Zubik y Paula Oliveto se basaron en el verso de un peritrucho. Sí, bueno, exactamente, ese es el punto que me parece que tenemos que abordar, que es cómo la maquinaria siempre se pone en marcha en función de datos que son falsos, cómo lo maximizan y lo aprovechan, como veíamos con Alfredo Leuco, en el medio de... generalmente son programas de interés general, donde justamente aparece un periodista que menciona algo que obviamente que no tiene un grado de detalle importante, porque no lo podría tener nunca, donde no hay precisiones de ningún tipo. Bueno, esa maquinaria que hemos visto en los últimos años sigue teniendo lugar en la Argentina. Sara, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero siempre estamos volviendo, porque son los mismos temas. Es la relación entre el poder económico, el poder judicial, la imposición de determinado tipo de decisiones de carácter regresivo para la Argentina, y esto viene pasando desde hace décadas, lamentablemente, en nuestro país. Nos metemos de lleno con los precios de la carne. Usted va a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que ustedes vienen hablando? Bueno, muchísimo tiene que ver, muchísimo. La mesa de los argentinos, el salario de los argentinos, la discusión en el marco de lo que se está hablando con el Fondo Monetario Internacional es algo que no podemos delegar, es algo que no podemos confiar en nadie y que tenemos que mantener nosotros como una demanda permanente. Esta es un poco la propuesta. Fíjense lo que ha subido en términos generales una canasta de almacén de verdulería y de carnicería, son datos de ISEPSI, en solamente un mes, ¿no? El precio que usted ve ahí, 14.280, es por un conjunto de artículos de almacén, pasa de 14.280 a 14.532, 1,7% almacén, 3,6% en un solo mes todo lo que es verdulería, frescos, y fíjese carnicería, de octubre a noviembre 12,2%. Que yo sepa, a nadie le aumentaron el sueldo entre octubre y noviembre, 12,2%. Pedro. Y sí, la verdad que el aumento de la carne se ha disparado 20 puntos por encima de la inflación, producto, entre otras cosas, de que no tenemos oferta de carne para satisfacer la exportación y el mercado interno. Y tenemos que optar entre defender la mesa de los argentinos y atender la exportación. Yo creo que a un gobierno popular le cuesta poco por qué lugar optar. En ese sentido, hubo un acuerdo esta semana, el jueves de esta semana, fue un acuerdo que yo creo que lo ha trabajado muy bien el ministro Domínguez, ha sido muy hábil, le ha hecho pedir a la mesa de enlace lo que él y el gobierno estaban dispuestos a darle. O sea que el acuerdo se basó sobre la base no de aumentar las retenciones, sino de fijar cupos de la exportación. En ese sentido, se van a quedar 150 a 200.000 toneladas más para volcar al mercado interno, que teóricamente eso tendría que tener el precio controlado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el detalle central acá? Que la Argentina es un país sin controles. Un país, para ser serio, tiene que tener controles. Eso significa que nosotros no controlamos lo que exportamos, no pesamos lo que exportamos, no hay balanza en los puertos. La carne se exporta, pero nadie sabe lo que se exporta. En enero descubrimos un rulo ganadero en donde le vendíamos carne a un country en Punta del Este y de ahí a China. Después descubrimos que venían rotulados como vaca, como hueso de descarte y qué sé yo, iba lomo, iban los 7 cortes que están prohibidos de exportar. Es decir, esa es la clave. Son dólares que se quedaban en el exterior y que nunca ingresaban, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo que la principal causa de fuga y de constitución de activos externos son las grandes empresas agroexportadoras. El 63% de los activos externos, estaba viendo el otro día un artículo de un instituto norteamericano, el 63% de los activos externos son producto de negociaciones intrafiliales. La Argentina no controla ninguno de sus 15 puertos privados que explican sus 8 principales empresas el 80% de los 27.000 millones de dólares que exportamos. Entonces, de esa manera, por más que juntemos, que el fondo nos diga, por eso yo siempre sostengo que la negociación con el fondo también debería
ir atada al disciplinamiento de estos grandes grupos económicos que nos pasan como alambre caído. Y la cadena agroindustrial, que la representación política de eso, debería, cuando presenta un plan, poner en primer lugar el tema de las balanzas. Porque te voy a decir una cosa, una política pública es todo lo que el Estado hace y lo que no hace y mira para otro lado. La evasión, la fuga de divisas, y el contrabando y la subfacturación de exportaciones es una política pública en la Argentina de hace muchos años. Gracias, hablaban Pedro, de eso Pino Solanas, Alcira Argumedo, trabajaron y señalaron mucho esto que está diciendo Pedro. Y volvemos a algo que ustedes estaban comentando recién. No es un tema económico, es una decisión política, exactamente igual que en cómo nos plantamos frente a la deuda. No es un tema de guita, no son las monedas, es la decisión política. Importante. Gracias, Pedro, por la participación esta noche. Está siempre invitado a este programa. Bueno, un placer. Salud y cosecha para todos y todas. Muy bien, muchísimas gracias. Nos metemos nuevamente en la movilización del día viernes, Día de la Democracia, Día Internacional de los Derechos Humanos. Entraba en la plaza el diputado Máximo Kirchner y hacía estas declaraciones. Sería bueno que un tecnócrata del fondo, o el mismo Macri, nos contaran cómo iban a hacer para pagar en el 2022 18.000 millones de dólares. Después habrá que ver, hasta aquí no hemos visto nada escrito. El día que esté escrito cuál es la propuesta que tiene el Fondo Monetario Internacional para la Argentina, bueno, veremos. Lo más desastroso de ese préstamo es que no llegó al pueblo argentino y no lo capitalizó. No solo no llegó a quienes peor la pasan, sino a sus clases medias tampoco, ni a las pymes tampoco, porque ahora necesitamos esos dólares después para importar tecnología o fierro, o lo mismo que le pasa a un montón de argentinos a la hora de viajar. O sea, el Fondo Monetario es eso, por eso en el 2005 lo sacamos del país, pagándole, porque muchas veces quieren presentar a quienes nos oponemos a ese tipo de políticas como gente irracional. Yo le quiero recordar a todos que este Frente de Todos, Frente de Victoria en su momento, después Unidad Ciudadana y la presencia de Néstor, lo que hizo fue cancelar la deuda con el fondo. Nosotros no le pedimos plata al Fondo Monetario Internacional, mucho menos lo que dijo el Fondo Monetario Lautaro cuando dijo que le habían prestado a Macri para ver si podía ganar una elección, y fue tan mal gobernante ni que con 44.000 millones de dólares pudo ganar la elección y ahora nos quiere dar clase de economía, no puede explicar nada. Bueno, que me perdone Cristina, Alberto, Lula, pero para mí el discurso, el que dio de lleno en la tecla es el de Máximo. El que a mí me generó que alguien estaba diciendo en el marco de lo que se estaba dando, que era el Día de la Democracia, el Día de los Derechos Humanos, que alguien estaba mencionando aquello que sin ninguna duda tiene que ser eje en este momento, era Máximo Kirchner. Es decir, que realmente lo peligroso de todo esto no es solamente, como dice Lili, la cuestión monetaria, la cuestión de los dólares, sino también la cuestión política, que va a haber un gobierno, sea de centro derecha, de centro izquierda, peronismo, etcétera, que va a tener que convivir con el Fondo Monetario por años, simplemente porque a un gobierno, el gobierno del expresidente Macri, se le ocurrió, yo creo que no se le ocurrió, sino que generalmente estaba eso en carpeta, bueno, endeudar al país con alguien que a cambio de que vos de alguna manera negocies el repago de esa deuda, te va a poner condiciones. ¿Condiciones de qué? De todo. Y este es el detalle, de todo, aunque parezca que no. De la política salarial, de lo que tenés que hacer con la inflación, de cuánto te van a cobrar con una tarjeta de crédito, qué pasa si tenés que sacar un préstamo, cuánto te va a salir la carne, porque hay que favorecer el mercado exportador y obviamente hay que darle más poder y perdonarle más impuestos a aquel que vos querés que se expanda, que genere más dólares para justamente garantizar ese repago. Y esto es lo que está proponiendo el fondo. Y yo no sé cuánto margen tiene la Argentina para discutir eso. Y con un ítem muy importante que vos señalabas hoy, que es el del crecimiento de la Argentina, claro, o sea, donde el FMI te está diciendo, pará. No sé si es tan bueno que crezcas tanto. No, también eso, por esos dólares pueden ser para nosotros y eso condiciona justamente el crecimiento del país y lo que dijimos el otro día que es muy importante. Entonces, el fondo ¿quiere realmente que a la Argentina le vaya bien o necesita que a la Argentina le vaya mal para seguir permanentemente con el pie en la cabeza de todo el pueblo argentino? Yo creo que necesita que le vaya bien, pero que le vaya bien solamente en lo que a ellos les garantice el repago del préstamo. Cobrar el préstamo. Edgardo. Sí, me parece que funciona una constitución de hecho en Argentina. Todo lo que estamos hablando en el programa, encuentros de presidentes, de expresidentes con fiscales, dólares truchos, todo eso, los medios de comunicación, las grandes agencias extranjeras que operan visiblemente en la política argentina, hacen que uno dice, ¿cómo es esto en Argentina? Vamos a ver qué dice la Constitución, vamos a ver qué dicen las leyes.
Y nada de lo que diga la Constitución y las leyes explica lo que realmente ocurre en Argentina. En cualquier régimen moderadamente democrático, el peso de las cosas que se venden al extranjero se toma, se registra. Hay un sistema legal que controla y que permite cobrar los impuestos para sostener la actividad del Estado. La actividad del Estado desde la dictadura hasta ahora ha sido estigmatizada como un atraso. El país es estatista, el país controla, el país persigue, y esa idea la han construido con una eficacia notable, ¿no? Y también, Julián, por oposición ese discurso a la tecnocracia, ¿no? Revalorizar el discurso económico que se comió al discurso político. Y con esto obviamente economiza también la política, y lo decía Máximo también recién en relación a los técnicos que nos dicen cómo hacer las cosas, y obviamente la técnica le escapa o está sustraída de lo que son las decisiones políticas. Por eso es fundamental ponerlo continuamente en clave política cada decisión que se tome, y digo decisión o el poco espacio de decisión que se tenga, respecto a cuál va a ser la clave de ajuste. Amado Vudú, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, un gustazo tenerte con nosotros. Igualmente. Estuviste el viernes, ¿qué apreciación tenés? Y bueno, por supuesto la discusión con el fondo, ¿no? Como común denominador de todo nosotros esto. lo venimos diciendo hace rato, y en la lista de condicionalidades que vos describías recién, Julián, te quedaste corto. Porque en este tipo de acuerdos con el fondo, el país se queda sin política monetaria, sin política fiscal, sin política de ingresos. Entonces, lo que hizo Macri no es algo nuevo en la Argentina, es parecido a lo que hizo Martínez de Oz o Rivadavia en los orígenes del país. Es achicar el campo de decisión de los gobiernos, porque cuando uno está endeudado, lo que hacen es no solo una cuestión económico-financiera, es mucho más una cuestión política. Te achican el campo de decisión, es decir, te quitan soberanía, aunque parezca una palabra fuera de moda. En realidad la soberanía es la posibilidad que tiene un gobierno de tomar decisiones para su población. Entonces me parece que el punto central de esta negociación no es lo económico financiero, que es grave ya de por sí, porque el país no puede pagar en 10 años ese endeudamiento que hizo Macri, sino que no hace una constitución que sea el pacto con el fondo por encima de la Constitución argentina, cercenando derechos y garantías que están establecidas en la Constitución. Pero me gustaría intervenir en otro de los temas que se tocaron, porque vimos una foto del expresidente Macri con un jefe de fiscales. Y yo recuerdo que hace no muchos años, 5, 4, se decía que los funcionarios podían tener poder residual. Y como podían tener poder residual, tenían que ser detenidos con prisión preventiva. Y ojo, no solo los funcionarios, también sucedió con Cristóbal López, con Fabián de Sousa, con Lázaro Báez, con Ferreira, o sea, con empresarios también, y con sindicalistas también. Eran detenciones en el marco de prisiones preventivas que estaban justificadas por el poder residual. Lo que hizo este tipo Macri fue refregarnos a todos en la cara su poder no residual, su poder real, el poder de sentarse con un jefe de fiscales, hablar no sé de qué, no creo que fuera de pádel, porque el pádel lo hacían en Olivos. Con los jueces, claro. Pero esta foto es una señal muy fuerte al sistema judicial, es un apriete a la propia interna del PRO. Es un apriete a la propia interna del PRO, y es digamos, mostrar a Argentina que él cambia las reglas siempre. Él también tiene una constitución real que la escribe Macri para todos, porque así como a nosotros nos metían presos en prisión preventiva porque teníamos poder, esa foto es la muestra del poder que Macri le refriega a la sociedad argentina en la cara. ¿Gallego? Sí, yo decir algo inteligente con respecto a esta gente me cuesta mucho. Es algo que cualquier cosa que uno diga supera, ¿no? Pero en verdad me parece que hay una interpelación muy concreta a la virilidad de la democracia. Yo creo que los organismos democráticos, y hoy creo que lo hablamos a la mañana con Amado. Perdón, dijiste virilidad.
Virilidad. Virilidad. Virilidad. Edgardo necesitaba repreguntar también. Virilidad en el sentido de de virtuoso, o sea, de lo que significa como raíz en latín. Maquiavélico. Claro, la virilidad significa una actitud conducente, algo práctico, algo que se pone en valor, algo que se ejercita, cosas que de alguna manera interpelan al otro. Sí. Yo, como ustedes saben, amo profundamente la grieta. Y el gesto del ministro Soria, el otro día visitando la Corte Suprema, independientemente de cuáles han sido los resultados, si son prácticos o no, si esto de alguna manera va a tener recorrido o no lo va a tener, es un gesto absolutamente viril de la interpelación que el Ejecutivo le hace, colocándole un rosario de barbaridades cometidas por la propia Corte, pero mirándolos a los ojos y diciéndoles con claridad: yo sé quién sos vos. Y es más, no te vine a ver anteriormente porque Rosenkrantz presidía esta corte sabiendo de antemano que había sido colocado, digamos, por uno de los que está prófugo en Uruguay. Entonces yo no me sentía como ministro en condiciones de poder hablar con un tipo que viene de esta matriz. Y que esto se lo haya dicho, me parece un gesto de enorme salud. Por eso yo reivindico, más allá del recorrido que tenga, lo de Soria. ¿Por qué? Porque habilita a todos los abogados que, como yo, y mucha gente que está alrededor de toda esta cuestión del lawfare y todo lo que pasó, te habilita para decir, bueno, claramente ahora hay un ejecutivo que se tomó las cosas en serio, que por lo menos lo plantea, y finalmente los desnuda. Porque lo que pasó el otro día es que los desnudaron. Le dijeron, vos sos responsable de todas estas atrocidades. Entonces, me parece que dentro de lo mal que nos va, en muchísimas cosas, hay elementos para poder rescatar. De hecho, enseguida sacaron un comunicado, después de esa reunión, diciendo, no, nosotros somos etéreos, limpios, geniales. Y por un lado y por el otro lado, dio una entrevista, creo que este señor Rosati, al diario Clarín, diciendo que ellos no son un contrapoder, sino que son un poder del Estado. Para mostrar claramente cuál es el árbol que mean. Para marcar la cancha, para decirlo de alguna manera. Pero, digamos, lo que tienen que entender los jueces, y sobre todo los jueces de la Corte, es que ellos son un poder independiente, pero no son un poder impune. Acá no hay impunidad en los poderes. O sea, si leyeron El Barón de Montesquieu, van a ver que existe en las sociedades y en los sistemas republicanos una interrelación de controles y de funcionamientos. Entonces, la Corte Suprema de la Nación no es la República Autónoma del Cuarto Piso, como dice Berbisky. Es una cantidad de funcionarios que no han sido elegidos en forma directa por el pueblo y que están pura y exclusivamente para respaldar aquellas decisiones que efectivamente sean en beneficio de la gobernabilidad del pueblo argentino. O sea, la Corte Suprema no es la República Autónoma de nada. O sea, que ellos son los primeros tributarios a lo que de alguna manera son las decisiones que toma el pueblo argentino a través del Congreso o del presidente que elige. Además, el poder es uno solo. Claramente. Ese es otro tema que hay mucha confusión. El asunto de la división de poder no quiere decir que cada poder hace lo que se le da la gana. Pedazo de la... Claro. El poder funcionalmente se divide en tres para organizar las tareas, digamos. Por eso no toleran que sea un sistema de pesos y contrapesos, porque se autoperciben como un único poder. Así es. A ver, ¿qué le respondió al ministro la Corte Suprema esto? Quizás algunos de los integrantes de la Corte Suprema pensaron que iba a ser como Germán Garabano, iba a tomar café, sonrisitas y fotos. Me parece que la crisis, la gravedad de esta crisis institucional en la que dejaron envuelto al Poder Judicial en la Argentina no amerita para muchas sonrisas. La persona que hoy está prófugo en el Uruguay, Pepín Simón Rodríguez, tenía 80 llamados con quien dejara de ser presidente de esta Corte Suprema hasta hace muy poco atrás, ¿no? Quien fue el armador judicial de Mauricio Macri en esa mesa judicial. Estamos hablando de quien hoy no quiere dar explicaciones ni presentarse a una indagatoria para explicar qué hacían en esa mesa judicial donde apretaban jueces, hostigaban y perseguían a dirigentes de la oposición, ¿no? ¿Y qué dijo Rosenkrantz cuando usted dijo eso? No, nada. ¿Se quedó callado la boca? Silencio de radio.
Bueno, y esta es la respuesta de la Asociación de Magistrados, acá está, más allá de las opiniones sobre temas y casos en particular y del férreo límite que impone el Poder Ejecutivo, el artículo 109 de la Constitución Nacional, no es admisible que se diga por mensajes oficiales en redes sociales que una crisis de funcionamiento de la Corte atenta contra su legitimidad. Y bueno, ahí sí ustedes tienen el resto de los fragmentos de este comunicado. Claro, pero no es admisible, pero sí es admisible que permitan y no digan absolutamente nada con las visitas de jueces y fiscales a la Quinta de Olivos, a la Casa Rosada, lo que sucedió con el tema de las escuchas, lo que sucedía incluso con la persecución a la ex procuradora. No, de hecho confunden, además, como dice el gallego, la verdad, el poder con impunidad. Casi que le dicen al Ejecutivo que no hablen mal, ¿no?, de ellos. Está pidiendo y por favor no hablen mal de nosotros. No ¿Qué hacía el sistema de justicia cuando Macri se endeudaba? ¿Dónde estaba el sistema de justicia argentino? ¿Qué hacía el sistema de justicia cuando las tarifas aumentaban de a cientos de miles? ¿Qué tenían para decir de eso? Bueno, estaban aplicando supuestas doctrinas para perseguir a dirigentes y militantes políticos y también a empresarios y también a sindicalistas. Pero ocuparse de la Argentina, nada. Hay que decir también que esta Corte, justamente que el otro día se festejó el tema de los derechos humanos, que justamente esta Corte fue la del 2x1, y es el que, esta misma Corte es la que la recordó el ministro Soria, que tiene enterrado el caso de, porque Jujuy es lo recordábamos, una provincia paradigmática. Por un lado le garantizan la impunidad a un tipo que oscureció su ingenio específicamente para que secuestrara gente, y en la misma provincia tienen en cana a Milagro Sala. Entonces, quiero decir, Santiago Maldonado. Claro, lo que quiero decir es que el agua fuerte, los contrafuertes que hay en la República interpelan, y no hay que enojarse, ni hay que ponerse nervioso, ni ellos son más que nadie, ni nada que se le parezca. De hecho, tanto lo debe conocer Pepín Rodríguez Simón, que no viene. Que se cumplió un año hace poquito. O sea, si el tipo permanece prófugo en Uruguay y no viene ante los llamados de la justicia argentina, es porque estos muchachos los conocen. Habiendo puesto un juez de la Corte. Claro. Edgardo, vos decías. Una buena pregunta, al mismo tiempo, el hecho de que no venga, aunque sea un poco paradójico y no encaje demasiado con lo que decía Pereira, no viene porque de todas maneras piensa que no está tan seguro, porque si no vendría. Pero no por los jueces, sino por la opinión pública. Sí, me parece que ahí no es un tema de que le tema a los jueces, sino que ha tomado tal estado público, porque en ese sentido los medios no pudieron terminar de disimular, que siempre hay una zona, nadie duda que sería el hilo más delgado por el cual se cortaría, porque en definitiva, ¿qué importancia tiene? Lo mucho que sabe, que hable, que en definitiva ese puede ser el temor. Yo coincido con Liliana. Para mí lo que dijo Liliana es muy importante, ¿no? Y volviendo a la Corte hay que recordar también que no es que se comportan de la misma manera con las distintas causas, ¿no? Digo, cuando necesitan ponerle un poco de velocidad, lo hacen. Pasó con Bertuzzi y con, ahora me olvidé el otro nombre, Bruglia, que per saltum, que nunca, creo que es la segunda vez en la vida de la Corte fue que decidió hacer esto, con lo cual no me parece que lo que manifiestamente queda en claro es que eligen qué resolver y qué no. Ahora, y que siempre es la protección del status quo, ¿no? ¿Que el sistema judicial y la Corte no cumple con la ley? A mí como ciudadana, yo no soy abogada, me preocupa profundamente que cuando escucho estas cosas entiendo con mayor claridad lo que entiende la gente que nos está escuchando, que es, caramba, ¿tenemos una Corte que incumple con sus propias leyes? Tenemos un problema realmente severo, entonces. No es que ellos, como dice el doctor Ubeira, no son más que nadie, porque, doctor Ubeira, ellos no se enteraron. Son la aristocracia, viven en un palacio y las audiencias son en un estrado más alto que el resto. ¿Vos estás de acuerdo y con sus eso? escritos no se entienden. Y eso nada tiene que ver con la virilidad. Hay un problema de statu quo que está claro, porque si querés ver a Pedrito, dale un carguito, decía Perón, y cuando a uno lo empoderan como ministro de la Corte, sobre todo una Corte tan reducida, donde no hay debate, porque se ha formado... Y no hay mujeres también. Bueno, ahora ya no hay mujeres, pero digamos, en el caso particular donde hoy prácticamente la mayoría la forman tres, que es endogámica, porque se eligen a sí mismos y hacen toda esta barrabasada que todos conocemos. Entonces, claro, finalmente lo que termina pasando es que la única forma de poder proceder de cara a la sociedad es en autodefensa de sus propias decisiones.
O sea, a mí me preocupa muchísimo el sistema judicial en la República Argentina cuando de alguna manera para poder llevar adelante determinadas cuestiones lo están pensando mucho más en dónde es que realmente no piso el palito y autodefenderme. Y muchas decisiones que se han tomado tienen que ver con eso. O sea, la Corte es una Corte vergonzante porque en un país que sufrió tanto dolor, yo insisto con del tema del 2x1, porque a mí me pareció de gravedad extrema, que después sale una ley. O sea, se hace un acto en la plaza y sale una ley que anula la decisión y esta propia Corte Suprema había sacado en un fallo determinado que dejaba de acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Justicia. Y después, en otro fallito, que lo metieron de noche, volvieron de nuevo al redil después de que pasa todo esto que pasa. Entonces, la verdad es que los jueces lo único que tienen es el prestigio. O sea, el Ejecutivo tiene los fierros y tiene el poder, digamos, de ejecutar. La política reside en el Congreso de la Nación. Lo único que tiene el juez es el prestigio. Yo me acuerdo una vez cruzando la plaza Lavalle con el abogado de Perón, con Ventura Mayoral, y vimos que estaban unos empleados sacando las famosas chapas blancas que tenían los jueces en los autos. Sí. Yo porque soy un hombre grande y recuerdo todavía las chapas blancas, la doctora no lo debe recordar. Pero tenían chapas blancas. Y Ventura Mayoral, mirando cómo sacaban las chapas blancas, me dijo, ¿sabe qué pasa? Y que ya no pueden andar por la calle. A ver, relevante creo que cada uno de los argumentos que se ha puesto esta noche aquí es parte de la misión de este programa, hacer esa conexión, ¿no?, entre los poderes del Estado, lo que está pasando con el Poder Judicial y qué pasa cuando se trata por esos medios, por el lawfare, por otras cuestiones, de imponer una determinada política económica, que es la historia de la Argentina de las últimas décadas. Nos metemos de lleno en el plano de la política y de lo político, como yo siempre digo, y en este caso estos brutales ataques de los señores libertarios a la legisladora Ofelia Fernández. Mírelo. Mira lo que pasó con Ofelia Fernández, que tendría que ser admirable por su inteligencia, por su sensibilidad, pero no, la fustigaron. Por ejemplo, le dice a una usuaria, sos una pobre mogólica, ¿estás consciente de eso? Mogólica, dice este diputado de la ciudad. Si toco a Cristina, ¿qué? ¿Quién va a ser el primer negro, excluido, lo que sea, que va a venir a decirme algo? Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato, mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asume un diputado que me ha dicho, gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura. Miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Siempre el odio es el otro y el amor soy yo. A todos los que se hacen sentido ofendidos por esos dichos, mil disculpas. Muy bien por alguien Ofelia que se ha bancado hostigamiento constante. Bien. Ofelia Fernández. Sí, sí. Ofelia Fernández, iba a hablar de eso, sí, la privilegiada. ¿Qué hace Ofelia Fernández? No tenés argumento, nena. Una promiscuidad intelectual terrible. Creo que hay entes, personas que buscan que la realidad sea sencillamente un paisaje, ¿no? Uno lo recorre y lo ve, y es así, y es inmutable. Yo pienso exactamente lo contrario, que la realidad es lo único que está en disputa para siempre. Vos sos alguien que dice, no pienso ser tu víctima. No, no tengo problema en ser tu enemiga. Porque además me parece que hay que señalar que para las mujeres instalarnos en ese lugar de confrontar abiertamente como está haciendo Ofelia, poniéndole palabras sin enloquecer, con total inteligencia, lucidez y consistencia. Doctor Ubeira, esto me parece que es el concepto de lo que se recupera cuando se discute y no el concepto de virilidad. Podría haber sido perfectamente Ofelia la que haga este planteo, como el que hizo Martín Soria, por ejemplo, para poner sobre la mesa algunas cuestiones. Me parece importantísimo pararse en el lugar de no tengo problema en competir y en la política. No voy a dar tu nombre porque no te voy a regalar la fama que yo
sí me gané con mi prestigio. Te lo voy a discutir en la política. Este es un logro del movimiento de mujeres de muchos años en las calles, del Ni Una Menos del 2015, de las ancestras que lograron estos derechos. Nadie nos regaló nada, los conquistamos, y esto también es una decisión política. Y quiero aprovechar este momentito para desearle a Graciana Peñafort un maravilloso feliz cumpleaños, porque la queremos, porque la necesitamos, un beso grande y porque para Graciana. Es una de las agredidas, igual que Ofelia. Por Le su dicen propio las cuerpo. mismas barbaridades en redes, igual que Ofelia. Ella suele preguntar, ¿y qué les molesta si soy gorda, por ejemplo? Las mujeres son sometidas a una violencia política como la de Ofelia, a una violencia institucional que realmente es muy importante, y Ofelia lo que dice es: no voy a ser tu víctima, de ninguna manera voy a ser tu víctima. Ahora, si querés que discutamos en el terreno y me querés como enemiga, prepárate, porque en este terreno de la política vamos a discutir. Natalia. Y que también evidencia, me acordaba lo que dijo la chilena, que no recuerdo el cargo que ocupaba, pero que discutió en televisión con un varón, que le decía: yo no soy tu mami y no soy tu hija, no me infantilices, tampoco soy tu sujeto de agresión. Porque las mujeres cuando actúan en política o en lugares de disposición de poder, esto es lo importante, no de administración de poder, de disposición de poder, tienen siempre ese plus que se mete con el cuerpo, que se mete con el goce y que también que se mete con la palabra. Hay que decirlo esto, porque hay una composición que es transversal. El patriarcado, que es un discurso, asigna roles y pone a la mujer en lo doméstico, y la mujer que se atreve a hablar de política es señalada por su cuerpo, por su juventud, y se victimiza, se infantiliza. Así que yo celebro también las palabras de Ofelia, porque se sustrae de ese lugar y se pone a hablar estrictamente de política. Para mí esto, perdóname, yo quiero volver, porque eso de no soy víctima, porque lo que ha hecho el neoliberalismo es convertir a las víctimas en los responsables. Eso es permanente. Entonces, esto que dice Ofelia, yo no voy a ser tu víctima, me parece que es el grito de liberación más importante, no solo para las mujeres, que nos están enseñando las mujeres a todos. Al que es desempleado y le dicen que es culpa de él, al que no puede estudiar y le dicen que es culpa de él, porque lo que ha hecho este sistema es precarizar, que la precarización ya no sea una cuestión individual de a quien le toca esa situación, sino que es un sistema que precariza a todos. Y esto es lo que, cuando alguien dice con esa, como lo dijo Ofelia, yo no voy a ser tu víctima, me parece que ese es el grito de liberación que todos debiéramos tomar. Sí, coincido con lo de... Pero, dame un segundito, coincido con Natalia, me parece que permanentemente se nos ha... Sobre todo quienes son machirulos, y hablo también de mujeres machirulas, porque también las hay, digo, no es solamente excluyente de lo masculino o femenino, ¿no? Sí, si tenés tetas grandes, si las tenés chicas, si sos gorda, si sos chica, si sos joven, toda una cuestión corporal que queda claro, y creo que la sociedad, por suerte, cada vez está más deconstruida. Lo que sí también quería rescatar, y que es muy importante, es el ámbito que Ofelia marca. Digo, además de marcarle que ya no va a ser víctima, le marca que esto no es Twitter, ¿no? Porque vemos a los libertarios diciendo barbaridades, pero no digo, son negacionistas, son partidos de varones homofóbicos, ¿no? Bueno, pero cuando los traen a un recinto de un debate político donde lo que se juega es la palabra, fíjate, y déjenme decirlo, Ofelia se lo comió crudo. A este hombre no le quedó ni el nombre. Nadie le puede ni siquiera recordar cómo se llama. ¿Vos se lo comió lo que fue crudo. Su disculpa? Horrible. En ningún momento dice estuve mal. Dice yo no era funcionario cuando dije lo que dije. Y de todos modos sigue siendo diputado. Hay cosas que vamos a tener que revisar. No, es lamentable. Son decisiones políticas. El tipo no dice me arrepiento. Del mismo modo que hace muy poquitos días vimos a un periodista que también pidió disculpas en la tele, donde también hablamos de violencia, esta vez de violencia laboral, contra compañeras, colegas periodistas. Antonio Laje, ¿no? Antonio Laje, efectivamente. Quiero decir que Laje no es el único Laje, y que las mujeres que trabajamos en el periodismo sabemos desde hace años que los Lajes son los que intentan avasallar, abusar, violar. Maltratar. Pero mucho más que maltratar, porque el tema del laburo, en ese sentido, cuando se trata de una mujer, el acoso sexual, el acoso, hay de todo, la abuso. Violación que tiene que ver con el intentar sostener el trabajo. Quiero reivindicar a las periodistas argentinas, a las mujeres que se animaron a denunciar. Más allá del AGE, no se trata de si el AGE va a seguir o no
con toda seguridad va a encontrar algún lugar porque es un tipo muy bancado, pero sí me parece que es el momento de señalar, como dice Ofelia, basta de ponernos en el lugar de víctimas. ¿Nos quieren enemigas? En realidad lo que nosotras queremos es construir una sociedad con todas y con todos y con todes. Ahora, si nos quieren como enemigas, las cosas cambiaron. Es como la relación de fuerzas político-económicas que vos describías en el primer bloque. Muchachos, las cosas cambiaron. Bueno, muy bien, hay muchos que quieren opinar, yo lo entiendo. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Siempre llegamos a este momento. Una pequeña, siempre este momento, si hay algo seguro en el programa, en algún momento tenés que tirar la tanda. Una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, ya estamos organizando el brindis, lo vamos a hacer en un ratito nada más, pero ya están las copas servidas. Amado, hablábamos recién de la movilización del día viernes, del Fondo Monetario como un eje transversal a todos los discursos, la participación también de Lula da Silva. ¿Algún apunte más? Sí, bueno, me parece que quedó muy bien explicitada la posición tanto de la vicepresidenta como del presidente. Y me parece que fueron en un mismo sentido, y me parece que una pista que arroja es el tiempo que está demandando esta negociación. Había una presión desde el primer día, los 5 minutos, como decía Macri, para cerrarlo rápido, para que se cierre. Sin embargo, el presidente recorrió el mundo, habló con líderes. Bueno, ahora hay que ver en qué se corona esa situación que, te repito, lo más importante me parece es que no permitamos que se metan con la institucionalidad argentina. Ese es un eje. Y otro eje que trajo Cristina, que veníamos hablando en este programa, es que ¿quién la paga? ¿Quién la paga? Y ¿quién la paga en términos concretos? Porque en el discurso de quién la paga, bueno, aparece el presupuesto público, etcétera, etcétera. Me parece que el quién la paga que quedó arriba de la mesa es, che, los que se beneficiaron con esto, que fueron muy poquitos, ¿qué van a aportar? ¿Cómo lo van a aportar? ¿Desde qué lado lo van a aportar? Porque este no es un eje menor. Si Argentina crece, bueno, ese crecimiento ya de por sí va a generar más fondos para el repago. Es algo positivo. Ahora, eso también tiene un carácter distributivo. Si no aparece un esquema en el cual quienes se llevaron esos 44.000 millones de dólares tengan una forma de aportar ese pago, bueno, otra vez es una medida que va a ser regresiva, porque en algún sentido proporcionalmente lo van a estar pagando los que menos tienen. En concreto, porque si no parece que son solo palabras, tiene que aparecer algún mecanismo para que lo paguen los que fugaron. Macri dejó bien clarito que esa plata se usó para una fuga, que fue un seguro de cambio que le dio a los que tenían inversiones en el sistema financiero. Bueno, convirtamos esto en una acción de gobierno que permita que los pagan aquellos que Macri mismo señaló. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya después nos metemos en la parte final del programa. Retomamos varias de las ideas, sobre todo la que recién Amado ha explicitado. Así que pausa y ya regresamos. Bueno, muy bien, 4 minutos para las 10 de la noche, momento del brindis, señoras y señores. Hoy nos acompañan estas copas divinas del Santa Evita y además este vino que se llama Justicialista. Acá está, señor director, ahí está, muy bien, ahí. Muy bien, un vino peronista. Producido en la finca agroecológica La Yegua, así, y que ustedes pueden... No, en serio, todo es... Connotación, claro. Muy metafórico. Exactamente. Más camuflado, ¿no? En la vida. Un metamensaje, hay un metamensaje. Bueno, pueden comprarlo. Se llama literalidad. Son radicales, ¿no? Todo eso. www.elperonista.com. Muchísimas gracias. También quiero agradecerle a Pedro Peretti, que se fue, pero que me dejó sus libros. Uno se llama La Argentina Agropecuaria. Esto no estaba en los planes, pero ahí está el señor director, escrito con Mempo Giardinelli, y el segundo de los libros que me dejó Peretti, La Chacra Mixta y otras hierbas, una mirada política sobre la cuestión agraria. Bueno, ahora sí, momento de brindis. Yo no sé quién quiere sumar su deseo, su observación, su apunte. Lili. Mi brindis es por una reforma judicial feminista ya, pero que eso además traiga inmediatamente la sanción para quienes incumplen con la ley. La impunidad de quienes incumplen con la ley es mucho más grave que el ciudadano o ciudadana común que incumple. Quienes tienen la responsabilidad deben ser sancionados. Brindo por una reforma judicial feminista ya y por una mujer feminista en la Corte. Están buscando el reemplazo de Hayton. Una mujer feminista
en la Corte. Amado. Para que haya cada vez más apoyo popular en la pelea tan difícil que tiene que dar el gobierno contra el Fondo Monetario y contra el desastre que dejó Macri, y para que se resuelva de la mejor manera posible para todas las argentinas y argentinos. Mucha fuerza al gobierno. Sí, me sumo a lo que decía Amado respecto del apoyo popular para la reforma judicial. Yo siempre digo que la reforma judicial no tiene una dimensión legalista, sino también una modificación en la cosmovisión social que tienen las personas para la exigencia de que este Poder Judicial efectivamente garantice los derechos. ¿Gallego? Yo voy a brindar por todos aquellos jueces, funcionarios, fiscales del Poder Judicial de la Nación que siguen haciendo su tarea a pesar de los monstruos con los que conviven. Así que a ellos larga vida. Muy bien. ¿Úrsula? Yo voy a brindar y en realidad un pedido, un reclamo a quien corresponda, porque lo trajo hoy a Lili a colación. Siguen allanando casas de cultivadoras y cultivadores que necesitan esa planta es un tema de salud, lo hacen por eso, no con fines que sean ilegales, y que hagan lo que yo no sé qué tienen que hacer para que las fuerzas de seguridad tomen nota de que existe el ReproCan, porque cuando lo muestran quienes son allanados, dicen desconocerlo. ¿Edgardo? Sí, yo brindo por algo que estuvo presente en el acto el otro día por la Patria Grande, que lo mencionaron Lula y Cristina. Por la Patria Grande con el triunfo en Chile en estas horas. Muy bien. Bueno, muy bien. Yo brindo por todos ustedes. Ha sido un honor estar en este programa. Y además, Edgardo, hay que decir que rompió una copa. Tenía... Sí, que la ligué yo. Estaba jugando con la copa. Después te la pago. ¿Cuánto te debo? No, yo para mí nada. Pero digamos, acá mostramos la prueba del delito. Será descontada. Además se lo pasó a ella para que no lo señale. Me lo pidió. Qué mala que sos. Yo lo pedí, efectivamente. Salud para todos. Muy buenas noches. Salud. Muchísimas gracias. Tomamos... Ahí está, venía bien porque había mucho aire acondicionado. Calentamos un poquito la pantalla y nos despedimos hasta el próximo domingo. Quédese porque ya viene el señor Juan Amorín con su conflicto de intereses. Chau.